Zona Cero. Los amuletos y talismanes han ido unidos inexorablemente a la historia del ser humano. Ya desde tiempos muy remotos se utilizaban esas piedras, esas maderas, esas formas detalladas y detallistas para intentar atraer el bien y rechazar el mal. Es la historia de los amuletos y de los talismanes. Mi querido Jesús Callejo, ahora sí, muy buenas noches, de forma oficial. Muy buenas noches aquí con mi sonajero. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Pues yo con un talismán. Estáis hechos unos chamanes, Estáis llenos de artilugios, de... bueno... No, estamos protegidos. No, pero mi talismán es muy elegante, Anillo de campeón de la NBA. Sí, sí. Y la mesa esa de Salomón que llevas encima, te has pasado de talismán, ¿no? También llevo anillo de Salomón. Yo llevo un anillo del huevo Kinder. Es más barato, pero también igual de eficaz. También igual de eficaz. Porque esto es cuestión de fe, Jesús. Es cuestión de fe, es verdad. Estamos hablando ya un poco de la historia de las supersticiones. Pero ojo, estamos hablando de una superstición arraigada en el tiempo y en todas las culturas. Es algo que no es genuino de una determinada cultura y de una época, que nadie se llame a engaño diciendo, bueno, es que estas son cosas de los hombres primitivos o de épocas pasadas, en absoluto. Ha habido, habrá y seguirá habiendo talismanes y amuletos, y ahora mismo, en los tiempos que vivimos, por supuesto que todos llevamos esta clase de amuletos. Los podemos llamar de distintas maneras, pero ahí están desde en una joyería, cantidad de anillos y de colgajos, ¿no?, que estamos comprando con la misma finalidad, puede ser de oro, de plata o de hojalata, pero en el fondo estamos buscando esa protección, y cuando vamos por un vado de un río y vemos una piedra curiosa, muchas veces también la recogemos pensando que esa piedra nos va a traer buena suerte, y ya no digo si hay una herradura o llevamos la pata de conejo. Todos son supersticiones ligadas siempre a ese ansia que ha tenido el ser humano de protegerse contra los malos espíritus, contra las malas influencias, contra el mal de ojo, y por ende de atraer la buena suerte, de atraer lo benéfico para sí. De ahí un poco esos talismanes, esos amuletos, y de ahí un poco esa diferencia básica que estaría entre los dos. El amuleto, en sentido estricto, apartaría el mal cuando tú llevas ese objeto, y el talismán lo que pretende es atraer el bien. Pero, en definitiva, son dos palabras sinónimas porque buscan lo mismo, que es protegerte contra cualquier influencia maligna. Carlos, entonces, ¿cualquier objeto es susceptible de convertirse en amuleto o talismán? En principio sí. Bueno, hay que tener en cuenta que el propio nombre, la etimología, realmente es la que define cuál es el contenido real. La palabra amuletum es latina, es una palabra de romana que deriva de un latín antiguo que era moliri y más tarde amuletum, que significa precisamente eso, apartar, alejar. En tanto que sobre talismán que hay dudas, porque las corrientes generales consideran que es una palabra griega, telsem, que significaría algo así como operación mágica, también está definiendo lo que en sí mismo es. Hay dos autores que dicen que talismán podría derivar del árabe de tislim, pero la verdad es que es poco probable. Yo creo también que es un concepto griego, por lo menos en la forma en la que el talismán se ha convertido en esa cultura. Entonces, el amuleto aparta. Es un paso inicial, claro, aparta, aleja el mal, en tanto que el talismán lo que busca es atraer la suerte, protegerte. Es decir, el talismán es un objeto de protección o beneficio personal, en tanto que el amuleto es lo mismo, pero para alejar el contrario. Eso es lógico, porque en realidad, básicamente los amuletos en los seres humanos primitivos los orientaron para protegerse de todo, es decir, desde los sortilegios del enemigo, del contrario, hasta lo que eran elementos de riesgo objetivos, las pestes, las enfermedades, los desastres, contrarrestar un mal deseo, etcétera. El talismán es un fenómeno de carácter ya cultural, mucho más avanzado. Entonces, Jesús, el ser humano aprende a utilizar herramientas a la par que empieza a utilizar sus primeros amuletos y talismanes. Sí, no cabe ninguna duda. Se sabe que los primeros amuletos consistían en objetos de piedra, y si era piedra grabada, mejor, porque de alguna forma revestía de sacralidad a ese objeto. Y si eran piedras del rayo, todavía mucho más. Las piedras del rayo, que eran los rayos donde incidían en un lugar, pues petrificaban un poco el sitio, y esa piedra, ¿no?, durísima, ellos pues consideraban que era un regalo de los dioses, y además de servir, pues eso, como piedras siles y para utilizar como herramienta, pensaban que tenían esa sacralidad porque estaban investidas por el poder del rayo y del fuego y de los dioses. Y desde la piedra grabada, que podía ser ágata, o podía ser diamante, o el jaspe verde, la amatista, todos estos elementos pétreos se han considerado como amuletos inveterados, ¿no?, de todas las épocas. También era el metal, como el bronce, el plomo, el oro, la plata, evidentemente, y otros materiales como el cuero, la arcilla, los trozos de planta, miembros de animales, importantísimo. Todo eso se consideraban amuletos protectores.
Y después ya se va haciendo como variantes dentro de los amuletos, porque claro, no todo protegían, o todos los amuletos protegían la misma zona del cuerpo o los mismos intereses. Y es cuando empiezan a funcionar los talismanes, que están como más sofisticados, son posteriores en el tiempo, y los talismanes ya exigen tener unos conocimientos precisos de lo que quieres, ¿no? El mismo objeto se puede convertir en ritual a través de una serie de fórmulas o de confección determinada. Es curioso porque para los talismanes, a diferencia de los amuletos, ya digo, hace falta tener conocimientos específicos. Es pues necesario conocer algo de astrología, algo de teología o algo de metalurgia. Me explico, dicho así, suena como muy raro. Sería conocer la influencia de los astros, conocer las deidades y los genios del panteón mitológico correspondiente y conocer los materiales adecuados que deberían ser siempre de naturaleza noble para poder confeccionar un talismán. Así que era preciso tener esos conocimientos específicos. Si se tenía todo ese conocimiento y, por supuesto, la mentalidad, esa influencia mental que tú ponías en la confección del talismán, es lo que te investía a la postre de esa protección. Entonces, Carlos, amuleto puede ser cualquier cosa, pero el talismán necesitaba una preparación a cargo del sabio de la tribu, ¿no? Sí, pero los amuletos también. Los amuletos también. Es decir, lo que no era preciso, es decir, cualquiera se podía fabricar un amuleto de buena suerte, porque normalmente cada cultura, las culturas de tradición primitivas, generaban cuáles eran los objetos que tenían que darles buena suerte. Con lo cual, cualquiera en principio se podía fabricar su propio amuleto protegiéndose con ellos. No obstante, el verdadero, el de denominación de origen, el auténtico, era el que elaboraba el brujo, el mago de la tribu, la persona más sabia, que era la persona encargada de transmitir el conocimiento de cómo se tenía que elaborar el amuleto y posteriormente el talismán, porque en el fondo el proceso de creación era el mismo. Cuando hemos dicho al principio que el amuleto es un paso inicial y un paso esencial, es porque el amuleto es más sencillo. Es decir, esta piedra me trae suerte, por ejemplo, lo ha dicho Jesús, las piedras del rayo o el hierro meteórico. Entonces cojo y lo coloco y con ello me construyo un amuleto que me va a proteger. Sin embargo, es el regalo de los dioses que me ha llegado. Sin embargo, el concepto dioses está añadiendo algo más. Es decir, los talismanes se vinculan ya a las creencias. Es decir, las creencias en seres superiores, es decir, en el más allá, en el cielo, en la otra vida, en la creencia de que existen poderes invisibles que pueden guiar el destino de las personas, en este caso de la tribu o de la pequeña sociedad. ¿Por qué? Pues por una razón muy importante. En el momento en que tú consideras ya que la acción humana puede permitir la corrección de un mal o el apoyo de un bien por parte de los dioses o de los seres poderosos que viven en el más allá o en otro mundo, estás ya generando una cosmogonía reducida, pero lo estás haciendo. Es decir, ya estás generando un concepto del mundo, aunque ese concepto sea muy precario y muy primitivo. Lo que con el amuleto ni siquiera es necesario. El amuleto es una cosa que tú fabricas por tener suerte y a veces, muchas veces, pues porque te gusta. Porque simplemente. O encuentras. Y digo, muchas veces porque te gusta. Sí, ¿Y por qué lleva este señor de esta tribu este cacharro colgado? Pues muchas veces no hay ninguna investigación. Es porque lo encontré y le gustó y se lo colgó al cuello. Hay un factor también de propio gusto. Psicológico también. Sí. En estos monográficos hemos hablado con frecuencia de las reliquias. Sí. ¿Se deben considerar talismanes o...? Evidentemente. Por supuesto, es que lo son. Evidentemente. Sí, porque ya digo que hay como distintas categorías dentro de lo que son los amuletos o los talismanes. Uno de ellos serían los fetiches, que no lo hemos mencionado hasta ahora, pero que es importante porque ahí entraría dentro de lo que es el mundo pagano las reliquias para el mundo cristiano. ¿Qué serían los fetiches? Bueno, pues tendrían como un valor inferior a los talismanes. Y incluso el término fetiche es importante saber de dónde procede etimológicamente, porque procedería del portugués fetiso o feitiço, que significa hecho a mano, de donde proviene la palabra fatiseira o bruja. Es decir, ya estamos hablando de una cierta intencionalidad con el fetiche. Suelen ser de origen orgánico, suelen estar compuestos de polvos, de hierbas secas, de partes de cuerpos de animales. Importante esa procedencia orgánica, que por otra parte es lo que también ocurre con las reliquias. Siempre son de procedencia orgánica. Puede ser de santos auténticos o de animales, como en algunas veces han sido pasados algunas reliquias, como las famosas muelas de San Cristóbal, que después resulta que eran molares de mamut. Sí. Pero bueno, así que el fetiche sí tenía esa virtualidad protectora, ya digo, inferior un poco a los talismanes, siempre de procedencia orgánica, pero que en el fondo servía dentro del mundo pagano para protegerse. Aquel que llevaba un fetiche se atribuía una virtud especial de protección por parte de la tradición o por parte del encantamiento, o sencillamente porque el fetiche era una representación del dios protector de la tribu y ya con eso también se sentía protegido. Jesús acaba de citar un asunto que para mí me parece, cuando he investigado siempre leyendas o tradiciones, me parece fascinante en la historia de los fetiches, que es que los fetiches son uno de los primeros elementos de la cultura económica en sentido
en el sentido puro, porque se trata de bienes tangibles. Bienes tangibles que además están motivados por la escasez, ese es su valor. Es decir, como los sellos, exactamente igual. Es decir, un fetiche no vale cualquier cosa. Es decir, el fetiche tiene que tener una especie de marca, de denominación de fabricante, de marca de origen. No es lo mismo un fetiche que ponga Made in China que un fetiche... No, en serio, lo digo de una manera bastante clara, porque es eso. Entonces, la escasez del fetiche, dado que el que los produce, o el que genera la reliquia en este caso, por muchas muelas que tuviera San Genaro, aunque tuviera 435 más o menos, que es lo que parece, lo importante es que no hay más allá de 435 muelas, lo cual hace que tenga un valor ya no solo simbólico, sino un valor económico, el valor que determina en ese bien tangible la escasez. Bueno, pues los talismanes, en algunos casos, se convierten en los más valiosos bienes tangibles, aunque no valgan nada objetivamente, que ha tenido el ser humano en la historia. Porque hay pocos objetos, por ejemplo, que hayan provocado más muertes, por un ejemplo bobo, que la lanza de Longinos. Eso es un talismán. Es decir, es un talismán en el sentido que se trata de un objeto de poder, es un talismán ya en un grado muy elevado, pero al fin y al cabo es lo que es, un talismán. Bueno, el que personas civilizadas, cultas, serias o responsables, como Napoleón, es decir, puede ser lo que sea, o como Hitler, puede ser lo que sea, mataran o fueran capaces de hacer cualquier cosa por tener un talismán, demuestra hasta qué punto los seres humanos psicológicamente estamos condicionados por nuestras propias supersticiones internas, porque al fin y al cabo es lo que son. Es decir, luego mencionaremos algunos de estos talismanes históricos, porque reúnen las dos características, son talismán y son fetiche. O sea que vivimos muy pendientes de ese mundo invisible, aunque no lo queramos admitir. Claro que sí, porque es cierto, o sea, los talismanes, los amuletos, los fetiches, los pantáculos están asociados a unas creencias religiosas. Se puede creer en una determinada divinidad, después pueden ser cristianas, pueden ser paganas, pero en el fondo son creencias. Y ahí es donde entra esa superstición, porque si no se creyera en el poder benefactor de ese amuleto, de ese talismán, no lo tendrías, no tendría ningún sentido, o sencillamente los coleccionarías y punto. Sencillamente tienen ese poder porque se cree que tienen ese poder. Ese es el aspecto psicológico fundamental para que los talismanes siempre han estado de moda y siempre se hayan utilizado por todas las culturas. Siempre ha existido una creencia depositada o simbolizada en un objeto material. Muchos amigos habrán visto pues en las películas o en los libros, en las ilustraciones de esos libros, pues como algunas tribus nativas de Norteamérica, pues los habitantes de esas tribus, los integrantes de esas tribus, pues elaboraban sus propios talismanes o amuletos en sus bolsitas de piel, iban depositando granos de cereal o algunos objetos. Es decir, que se confeccionaban esos amuletos, esos talismanes, pues a medida de cada uno, ¿no? A medida, totalmente. Por eso son tan variados los objetos. Cuando se habla de los amuletos... Su bolsita se echaban las cosas, ¿no? De todo, es verdad. Y hierbas, los kutún de la tradición vasca, que son estas bolsitas donde incluías de todo, ¿no? Desde hojitas de ruda hasta semillas o hasta plumas de algún pájaro determinado. Esos eran los kutún, que eran las bolsas, que en el fondo pues eran las bolsas del hechicero, que con sus polvos mágicos, ¿no? Que después era de todo, que sustancialmente no tenían ningún valor intrínseco, pero que religiosamente sí tenían todo el valor del mundo, porque eso es lo que servía para confeccionar sus pócimas, para realizar sus hechizos, o sencillamente para proyectar un mal de ojo, que en la medida que era creído por la víctima, pues desde luego era de una eficacia tremenda. La bolsa de Panoramix. Por el monte. Entonces, es curioso porque cuando se pasa ya un poco de lo más rústico en los amuletos, que eran las piedras, que eran las maderas, que era lo que te podías encontrar, y nos vamos a los amuletos de origen animales, eran mucho más valorados, porque se pensaba que con esa parte de animal que tú llevabas encima, como podía ser el colmillo de un tigre o como podía ser la escama de una serpiente, se pensaba que con ello se transmitía parte de la energía de su propietario, del animal. Y esto es algo curioso e importante para ver un poco lo que es el efecto contagio respecto a los talismanes. Es lo que se llama la ley de la similia similibus. Esto suena raro para los oyentes, pero que no se asusten, porque la ley del similia similibus lo que significa es que un animal o una fuerza maléfica no te va a atacar siempre y cuando lleves sobre ti una parte de la vida de ese animal o de esa fuerza. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy concreto. El gnu se embadurna con excrementos de cocodrilo antes de atravesar un río, porque está convencido, y así ocurre, que el cocodrilo nunca le va a atacar. Claro, luego el talismán se utilizaba, bueno, es que claro, ya usted entra dentro de la simbología cultural, que es muy compleja, porque con la evolución los seres humanos le han ido añadiendo otros adornos, o más precisamente se ha ido mezclando con otros elementos de la cultura tradicional. Por ejemplo, cuando los caballeros de la Orden del Jaguar azteca se ponían la piel de jaguar encima, buscaban dos cosas. Primero, lo que era el origen, si el jaguar no me va a atacar porque yo demuestro que he podido matarle, por eso llevo su piel puesta. Segundo, cuando veo enfrente a mi enemigo, el jaguar me va a ayudar porque yo soy como él.
ese sistema de simbología doble es muy interesante cuando se aplica hacia el animal vivo. Es decir, los seres humanos tuvieron una tendencia ya muy avanzada el tiempo, hablo ya de, por ejemplo, los últimos milenios antes de Jesucristo, de empezar a incorporar a los animales que formaban parte básica y esencial de su cultura los mismos símbolos de protección de talismán que utilizaban con ellos mismos. Estaba pensando, por ejemplo, en los tamkas de los pueblos indoeuropeos de la estepa, de los escitas, de los ármatas, que eran marcas que hacían en los caballos, unas marcas, una especie de dibujitos, que hacían el mismo efecto de talismán que hacían los tatuajes en ellos. Porque el tatuaje era un talismán, en el fondo, igual que la pintura de guerra de algunos indios americanos. Y no era un símbolo para asustar, era un símbolo de protección, de identificación de tribu. Es decir, era un elemento casi hasta totémico. Lo que pasa es que normalmente los símbolos totémicos se disfrazaban de otra manera. Bueno, pues los tamkas, por ejemplo, es curioso porque hay quien considera que la evolución máxima que llegaron, que es de hecho, que piensan que es la única aportación que hicieron las tribus indoiranias en el occidente europeo, fueron las marcas de los toros bravos, que existían en España, sí, y son enormemente parecidas. También recuerdo... que luego se convirtieron en símbolos de propiedad, pero originariamente eran símbolos de protección. Los alanos, ¿verdad? Sí, los alanos, los tamkas de los alanos, creen que es lo que se utilizó luego en los toros y en los caballos, porque ellos lo pintaban en los lomos de los caballos. Hay un mosaico encontrado en Cartago que representa a un jinete vándalo, y probablemente alano. Entonces, el simbolito que lleva es idéntico a los de algunas marcas iniciales de lo que luego se convirtió en ganaderías de finales de la Edad Media en España. Era muy parecido, el mismo tipo de marca. Y también recuerdo que estos mismos alanos gustaban mucho de cortar las cabelleras, eso que siempre se... Sí, eran cazadores de cabezas, pero eso todos los pueblos de los europeos. Y las colocaban en sus cabalgaduras también a modo de amuletos. Era amuleto, no talismán, efectivamente. Claro. Por ejemplo, los celtas en la Galia protegían las aldeas con cráneos de enemigos clavados en estacas. Eso es un amuleto, no es un talismán. Claro. Y lo que busca es proteger del mal, no ayudarte a tener suerte. Pero el que llevaba la cabeza en la grupa de su caballo, sí, era porque ese se pensaba también sí, que la fuerza de ese guerrero vencido también ayudaría. Por cierto, no hay que irse muy lejos porque los celtíberos eran cazadores de cabezas también. Claro. Además, hace poco se encontró una estatuilla en Levante de un guerrero celtíbero del siglo II antes de Jesucristo. El caballo está rodeado de cabezas cortadas que cuelgan de los lados. En el caso de los pueblos celtas occidentales, el último residuo, que es muy curioso, porque era un talismán absoluto, pero era un talismán que además tenía un factor doble, porque tenía también una prueba de iniciación, es el sporran de los clanes escoceses. Si nuestros oyentes si ven a un Highlander escocés en traje de gala, saben que hay una especie de bolsa de pelo que le cuelga junto a la falda. Esa bolsa de pelo en las cabelleras, originariamente. Por cierto, ¿los lugares de poder se pueden considerar también talismanes? Bueno, Stonehenge, por ejemplo. Claro, no exactamente como talismanes. El talismán dice transportado. Lo que pasa es que sí hay una cosa curiosa, y es que existían talismanes para proteger a las ciudades, eso sí, y por lo tanto a los lugares de poder. O sea, el lugar de poder en sí mismo no era un talismán, pues lo que acabamos de decir, porque los talismanes eran objetos que tú podías llevar contigo para que te protegiera o para que te defendiera de cualquier mal, visible o invisible. Sin embargo, un lugar de poder, una ciudad, no. Pero sí hay una variante para mí muy fascinante, ¿no?, de todo lo que es la historia de los talismanes o de los amuletos, que es cuando se protegen las ciudades. Se sabe, por ejemplo, que los griegos decían que el Palladium de Troya era un talismán protector de la ciudad. Los Palladium eran esas estatuillas que estaban destinadas a proteger una ciudad pues de los incendios, de cualquier otra calamidad. Y se sabe que estos talismanes estaban estratégicamente distribuidos en ciudades antiguas para protegerlas, como ocurría, por ejemplo, con Bizancio, que había talismanes para protegerlas de las cigüeñas, o en Roma, o en Antioquía, o en París, o en Venecia, o en Toledo, por ejemplo. Toledo se veía protegida de los animales salvajes por talismanes colocados estratégicamente en su perímetro. Yo mismo, cuando estuve en Mali, en concreto en la ciudad de Tombuctú, vi algo que me llamó mucho la atención porque vi algunas de ellas y me contaron que había tumbas de santones musulmanes, 365, según me aseguraba la tradición local transmitida por mi guía, que estaban colocadas en diversos puntos de la ciudad en la creencia de que mientras estuvieran allí nada malo podría pasar a sus habitantes, a los habitantes de Tombuctú. Y estaban convencidos, estamos hablando de una religión musulmana. Bueno, pues eso es lo que ocurría
con las ciudades. En la mezquita, por ejemplo, de Kairouan, en Túnez, existe una placa de mármol en la que está esculpido un ciprés, que está interpretado simbólicamente por algunos estudiosos como un talismán de protección de la ciudad. Bueno, esto es lo curioso, y estaban convencidos que cuando ese talismán desapareciera por alguna invasión o tal, pues desaparecería esa protección. Y ya digo que eran protecciones como muy específicas, o bien contra la invasión de los bárbaros, o bien contra una inundación, o bien contra los terremotos, o bien contra plagas de insectos o de cigüeñas, como acababa de decir antes. Eso es lo más significativo, eso es algo que se ha perdido, esa ciencia talismánica protectora de grandes ciudades. Sí. Bueno, veo que venís todos con vuestras cruces de Caravaca, o sea que estáis protegidos, ¿no? Hombre, la cruz de Caravaca es como nuestro amuleto más hispánico, claro, ¿no? Más quería patrio. antes decir una cosa, que es que en Europa la tradición se mezcló de una manera muy interesante con la alquimia. Porque probablemente los tratados más interesantes sobre la formación o la creación de talismanes, pero con todo objeto, es decir, con objetos de tener éxito en el amor, en la vida, en la suerte, pues hicieron algunos tratados de gente como Paracelso, Agripa, Albano o Cagliostro, lo cual significa en cierto modo que en Occidente hubo un intento, obviamente fracasó, un intento de, en cierto modo, ir aproximando la construcción a la creación de los talismanes a lo que ya era en aquel entonces un pequeño embrión de ciencia. Obviamente no fue así, lo cual no impidió en absoluto que algunos de los talismanes más buscados por la humanidad hayan sido buscados precisamente por occidentales, pero no por la búsqueda del talismán como tal, por la creencia, sino por fetichismo, lo cual es muy interesante porque volvemos de nuevo al inicio. Al inicio. Bueno, pero eso de la Cruz de Caravaca, seguro que nuestros amigos lo están esperando. Jesús, claro. Explica un poco la tradición de la Cruz de Caravaca. Bueno, cuento un poco, sí, porque es verdad que dentro de los talismanes propios de España, ¿no? Porque, bueno, los talismanes son genéricos, ya digo que... O sea, este es autóctono. Sí, traspasan todas las fronteras. Pero después hay algunos, bueno, pues que son como más genuinos de cada país. Estaba contando Tombuctú, pues está claro que solo pertenece a ellos, porque no van a trasladar una tumba de un santón suyo, ¿no? Pero la Cruz de Caravaca es cierto. O sí, porque la leyenda forma parte de, pues eso, de lo que era el antiguo reino taifa de Murcia, y en una localidad concreta como era Caravaca, y en un año concreto que era el año 1232, y un milagro específico que se realizó pues cuando el caid, ¿no? Que no estaba muy convencido de las posesiones cristianas y quería pues ver cómo se celebraba un ritual religioso y cristiano, pues es cuando le llama al sacerdote Ginés Pérez Chirinos para que en ese momento estaba preso, como todos los demás, para que celebrara el sacrificio de la Santa Misa. Tenía esa curiosidad por conocer cómo era. Y entonces, bueno, comenta que prácticamente tiene todo, pero le falta lo que es una cruz para poder celebrar la misa. Justo en ese momento es cuando se produce ese milagro, esa cruz de Caravaca, que supuestamente traída directamente de Jerusalén, es transportada por dos ángeles que entran por la ventana de la iglesia de Caravaca y la depositan en el altar. Hay que decir tiene que tanto el caid como las demás tropas musulmanas quedaron henchidos de felicidad y se transformaron y se convirtieron rápidamente en la religión cristiana, sencillamente porque ese milagro les había convencido, les había quitado todo tipo de dudas sobre bueno, pues lo que ellos pensaban que era toda una pantomima de la religión católica. Ese es el milagro. Y esa es la aparición milagrosa de la Cruz de Caravaca, que a partir de ese momento se entiende como símbolo talismánico, como símbolo protector, ya no solo de Caravaca, porque en el fondo es el símbolo de Caravaca, igual que cuando en el Ejido comentábamos lo del Indalo, es un poco ya el símbolo de Almería, pero además el símbolo protector de Almería, que era lo que se utilizaba también para proteger las casas de Mojácar cuando se pintaba en las puertas de sus casas. Bueno, pues lo mismo empezó a ocurrir desde el siglo XIII con la Cruz de Caravaca. Es un elemento protector porque se consideró que si fue capaz de convertir a toda una guarnición musulmana de Murcia al cristianismo es porque era capaz de protegerse con cualquier mal. Y como era una cruz además que ya de por sí tenía tradición sagrada, porque la Cruz de Caravaca servía para guardar dentro de sí los lignum crucis, es decir, esos trozos supuestamente auténticos de la Cruz de Cristo, pues es lo que fue creando toda una parafernalia sagrada alrededor de la Cruz de Caravaca, y todos aquellos que llevaban la Cruz de Caravaca y mucho más, y dentro llevabas un trozo de lignum crucis, te protegía pues contra los males de los caminos, contra los malos espíritus, contra las malas influencias, y te atraía todo tipo de suerte. Bueno, pues ahí viene un poco la Cruz de Caravaca, que hoy por hoy, todavía si estamos en el siglo XXI, es uno de los amuletos más poderosos que todos llevamos, que casi todos tenemos en nuestras casas, y que se vende, como decía en un principio, en las joyerías a todo tipo de precios, pero que en el fondo cuando lo estás buscando también no solo el
valor crematístico que puede tener esa cruz de Caravaca, sino también el valor de protección que te puede deparar. Y esto de, Carlos, esto que cada uno tenemos nuestra piedra afín... Bueno, en realidad eso es simbolismo puro, además sería muy discutible, porque no solamente sería nuestra piedra afín, sino que si nos ponemos se puede hacer, esto es como el horóscopo, se puede hacer de manera muy genérica o muy reducida. En líneas generales habría una asociación planetas-piedras, o planetas minerales, sí, una asociación, efectivamente, zodiaco, piedras preciosas y nepreciosas, o planetas metales, por ejemplo, la Luna plata, Marte el hierro, Mercurio el mercurio, Júpiter el estaño, Venus el cobre, o Saturno el plomo. Pero si lo hacemos así, también podríamos llevarlo, por ejemplo, a los signos del zodiaco. Aries, pues sería en este caso la cornalina, el rubí, el ágata roja o el granate. Tauro sería el ágata verde o el peridot. Cáncer, por ejemplo, sería la clara selenita o la aguamarina, y así indefinidamente. ¿Cómo se forma esto? Esto se forma por una mera y simple tradición cultural. Esto es una convención, esto no tiene ya, obviamente, ninguna base en nada. Lo que pasa es que algunos de los simbolismos, bueno, el simbolismo en general es mucho más profundo de lo que la gente se cree. Cita, por ejemplo, plata la luna. El que la luna sea la plata no es una casualidad. Es un símbolo femenino, es un símbolo de metal, es un símbolo de metal blanco que además se arrastra desde hace miles de años. Lo que pasa es que como las tradiciones no tienen una sola cara, sino que se van adaptando permanentemente a la forma de pensar de los seres humanos, a la evolución de la sociedad y a las características de cada lugar en concreto, el que yo te diga, por ejemplo, no sé, pues que el zafiro azul o la circonita son de acuario, pues bueno, pues está muy simpático y está muy bonito para hacerte un amuletito, pero ahí no tengo ninguna base ni siquiera de creencia firme en nada. La cruz de Caravaca sí lo sería, porque ahí la base de tradición cultural es muchísimo más fuerte, porque estás concretando. Si tienes un origen, tienes un comienzo y tienes una tradición formada. ¿Cuándo se dijo que el ópalo o el coral eran el signo de Piscis? Bueno, pues está por demostrar, nadie lo sabe realmente. Yo, por ejemplo, soy Sagitario, a mí me corresponde, creo que... Pues de turquesa, lápiz azul y rubí. Y rubí. Y el amatista no. Pues no. La pena amatista no. Pero bueno, dicen que es acuario, pero ¿qué puede decir que es acuario? Es que ahí ya vale todo. Así como, por ejemplo, las convenciones en planetas metales son más claras, sin embargo, por ejemplo, las convenciones zodiaco, piedras preciosas o nepreciosas, o planetas, piedras, minerales, pues bueno, pues lo que tú quieras, puedes poner. Eso de que el sol es el escarbunclo o la luna el diamante, pues bueno. Bueno, lo queremos si queremos, pero... Y vosotros, queridos míos, como especialistas en estas tradiciones, en folclore y que habéis investigado durante tantos años, ¿habéis caído en la tentación de tener vuestros propios talismanes y amuletos? Yo es que tengo uno, tengo el anillo de Nicolás II de Rusia, entonces no me preocupa tanto. Bueno, tú tenías que entrar a mi casa, no me hagas... casa de talismanes protectores. Jesús, no me hagas contar lo que ya sé. Bueno, no sé si es conveniente contarlo a estas horas. No me hagas contar. Pero en mis muchos viajes que he hecho... Bueno, tiene una cabeza reducida, pero esa la tira esa solo ahí en un cofre. Sí. Él sabe lo que hay en la puerta de su casa. Lo sé. No diré más. En el cuarto oscuro. Y es cierto que siempre que he viajado, pues bueno, pues por bastantes lugares, ¿no? De muchísimas tradiciones, de muchísimas creencias, y ahí pues me he ido encontrando, pues por supuesto, la forma que tienen de entender sus creencias, su fe y su sacralidad, y siempre me ha llamado la atención pues recoger este tipo de objetos, porque pensando que si para ellos es importante, si ellos están convencidos que estos objetos les protegen, es porque en sí hay una especie de onda de forma que tú estás transmitiendo a su objeto para que efectivamente esté impregnado de esa energía. Entonces, bueno, pues yo como soy muy curioso, no sé si llegaré a esos 120 años para aprender todo lo que me gustaría aprender, pero soy muy curioso, sí me gusta apropiarme de todo este tipo de objetos que yo considero sagrados y que son como verdaderas reliquias o talismanes en culturas. Yo tengo la mano de Fátima o el ojo de Fátima, que es una especie de ojo, bueno, la forma del ojo protector contra el mal de ojo y que se utiliza muchísimo, por ejemplo, en las tradiciones turcas. Y yo tengo, pues, bueno, lo que se llama un poco el atrapasueños, ¿no? Que es muy conocido como talismán dentro de las tribus sioux, de las tribus norteamericanas, que ellos lo utilizaban precisamente para que a los niños no les pasara nada y estuvieran alejados de las pesadillas. Yo tengo, pues, todo tipo de amuletos y talismanes que he podido recoger, pues, en distintos lugares, en distintos países que he estado. Yo, fíjate que no soy supersticioso, y lo digo en serio, no creo que me dé mala suerte el que sea martes y 13, o que el viernes tenga unas influencias malignas, o que nos podamos sentar 13 en una mesa, o que se derrame
un salero o pasar por debajo de una escalera, porque sé el origen de muchas de estas supersticiones y sé que era un origen convencional y además que era muy práctico en su momento pues para que no ocurrieran males mayores. Lo que pasa es que después ha perdido ese origen histórico y se ha convertido pues en una creencia irracional, que es lo que en el fondo es una superstición. Pues yo no soy supersticioso, pero sí me gusta coleccionar este tipo de objetos, por eso mismo, en la creencia que han tenido muchas culturas y muchas personas en depositar su fe en esos mismos objetos. Entonces, bueno, pues ahí está, es pues una especie de galería que tengo de objetos sagrados, a la par que están mis duendes y mis hadas, de todo tipo de tamaños y de objetos y de materiales, ¿no? Sí. Que me han regalado, que he podido comprar, porque bueno, esa es mi debilidad, como todos sabéis, que es coleccionar pues todo tipo de hadas, de duendes, de gente menuda general y con los cuales pues la casa, quieras o no, está protegida y se siente ese ambiente agradable. De hecho, eso lo confirman mis amigos cuando van allí. Por lo tanto, si eso está funcionando a nivel psicológico, a mí me sirve. Sí, y después podríamos hablar de que el origen de cada amuleto y cada talismán, que en el fondo pues no deja de ser cultura general, pero que funciona en la medida que tú quieres que funcione. Como yo sí quiero que funcionen, porque para eso están en la entrada de mi casa, pues están funcionando evidentemente. Es verdad, ya ahora que lo dices, en esta hora de confesiones, yo tengo mi casa, mi habitación llena de fetiches, claro. Es verdad. Yo tengo cenizas del Popocatépetl. Claro. Tengo un cartel de prohibido fumar de la base norteamericana de Panamá. Tengo una piedra de la cima del Everest. Una pequeña roca que me trajeron mis amigos. Tengo un trozo del muro de Berlín. Claro, así que tengo una piedra de la Cova del Drac de Mallorca. Tengo una cosita de Malta. Yo tengo piedras prácticamente sí de casi todos los sitios. Es curioso porque a mí me llama mucho la atención. En mi caso personal no, o sea, no tengo absolutamente nada, ni un solo fetiche, ni un solo talismán, nada. Tienes mucho desapego. Sí podría, no, pero sin embargo, por ejemplo, tengo un punto fetichista, es que soy un coleccionista, cambio el reloj todos los días, como he podido ver y cosas de ese estilo. Sí. O sea, siempre hay alguna rareza que se tiene y eso es evidente. Sí recuerdo que tenía una sola, que Jesús la ha llegado a ver. Era una pequeña piedrecita con una estrella de 7 puntas, que dentro tenía otra de 6 y dentro 3 Cs, que es la mesa de Salomón. Se me rompió y bueno, me dio una rabia enorme, porque eso sí lo conservé, lo compré a un gitanillo en Granada y me llamó tanto la atención al verlo, porque nunca se ven estrellas de 7. Y la verdad es que lo conservaba por eso, por la curiosidad de ser un objeto raro. Pero reconozco que eso, que decir que yo compenso, por ejemplo, mi falta de fetichismo real con mi coleccionismo semimaniático. Bueno, afortunadamente hay gente que me controla para evitarme mis problemas, porque yo tengo, bueno, te voy a contar las colecciones que tengo absolutamente absurdas. Yo tengo una colección, por ejemplo, de bolígrafos publicitarios. Entonces, cosas rarísimas. Podría coleccionar cualquier cosa. Hombre, no llego al extremo de una persona que me va a contar que tenía la mejor colección que yo he visto de robots mecánicos de cuerda con forma de Godzilla. Tenía unos 50, algo fabuloso. Y luego cuando acabó la colección de robots mecánicos en forma de lagarto, pues empezó a coleccionar extraterrestres también de cuerda. Y tenía unos 200 extraterrestres de cuerda comprados en todo el mundo. Bueno, ¿y tus figuras de plomo, Carlos? Bueno, pero eso es una cosa diferente. Es decir, yo esto lo coloco más en eso, en cosas como lo de los relojes. Es decir, realmente esto es fetichismo, en cierto modo, el cambiar el reloj todos los días. Pero fíjate, yo por tener en casa, estoy recordando que tengo banderas tibetanas, tengo mandalas hindúes y tengo hasta piedras de Ica. Auténticas, entre comillas. Una auténtica piedra falsa. Una auténtica piedra falsa de Ica, oye. Claro. O sea, que tengo todo tipo de cosas, de cosas raras. Yo también. Para mucha gente, pues son auténticos amuletos, y en la medida de digo que para mucha gente lo es, para mí también me sirve, ¿no? Sí. Pero es curioso porque en el fondo al final es una colección de objetos raros, insólitos, muchos relacionados con lo religioso, porque también tengo reliquias, Sí. Un trocito del manto de Su María Jesús de Ágreda, iba a decir, que recogí en el monasterio de Ágreda, en Soria, igual que cuando visito algún santo, alguna reliquia, algún cuerpo corrupto, si puedo, y me lo venden las monjitas, por supuesto, pues adquiero una de esas reliquias, siempre con esa misma sensación de lo que me están dando para ellos es un preciado tesoro y por lo tanto para mí también. Me ha preocupado Jesús, que iba a decir que tenía 35 metros de la cruz de Cristo, como era enorme. Es verdad, pero es que tenemos la casa al final llena de cosas, ¿no? Pero es que las cosas que tú vas añadiendo es lo que hace que tu casa sea tu casa. Sí, claro, es lo que hace que tu casa sea personal, que sea tu ámbito sagrado, que sea tu Santa Santorum. Eso es lo que tu casa, y es lo que la diferencia
diferencia de los demás. Yo tengo a mi compadre Gerardo Olivares, intendente aventurero, tiene su casa de Córdoba, bueno, pues parece un museo, ¿no? Parece un museo, su habitación parece África, ¿no? Se ha metido África en la habitación, es tremendo. Bueno, pues sí que es verdad. Un juego que se llama Jumanji. Pues seguro. seguro. Somos fetichistas, nos gustan los amuletos, nos gustan los talismanes, estamos muy implicados con el mundo invisible, como es obvio, ¿no? Como es obvio. Por eso hablamos de lo que hablamos. Evidente. Pues muchas gracias, mi querido Jesús Callejo, gracias, Carlos Canales, que veo que te persiguen los fans allá por donde vas. Los tuyos, me persiguen los fans tuyos. Por cierto, me ha dicho uno de tus fans que tienes que hacer un pasaje de historia sobre la conquista de Canarias. Sí, nos lo solicitan mucho, nos lo piden mucho. Y otro me ha dicho que lo haga sobre San Francisco de Asís. ¿Sobre San Francisco de Asís? Sí. ¿Sobre el primer ecologista? Ahí. Bueno, pues... Bueno, ¿qué hacemos con el anillo Nicolás II? Porque... Pues el anillo, si tienes alguna réplica, me la pasas. Lo auténtico es el que vale.